Análisis, en la que vamos a abordar el tema de los deudores alimentarios y bueno, el tema de la violencia alimentaria, también como una forma de violencia contra las mujeres. Estamos dentro del, digamos, del marco del día 25, que como todas y todos ustedes saben, cada mes nos recuerda que tenemos que hacer un poco de reflexión al respecto de las diversas violencias que vivimos las mujeres de manera cotidiana y bueno, específicamente el día de hoy, pues vamos a abordar estas temáticas con tres excelentes especialistas que ya se encuentran por aquí en la sala. A nombre de la Casa de la Cultura Jurídica en Morelia y también a nombre del Poder Judicial del Estado de Michoacán, a través de su Unidad de Género y Derechos Humanos, y igualmente también a través de la normal urbana de Morelia, Michoacán. Les damos la bienvenida, somos tres instituciones las que estamos colaborando para llevar a todas y todos ustedes este muy interesante evento con reflexiones que son importantes, fundamentales, sobre todo en estos días. Seguramente habrán escuchado que hay una gran movilización, digamos, de muchas mujeres, sobre todo desde la visión feminista, porque, bueno, pues como vamos a ver a lo largo de esta sesión, este tema de la violencia económica, que es esta forma de violencia que se manifiesta específicamente a través de los deudores alimentarios, pues se ha convertido en un problema muy, muy fuerte. Entonces, me parece que vamos a tener una tarde muy interesante y en la que seguramente vamos a aprender muchísimo de nuestras especialistas. Quiero también dar la bienvenida y agradecer al Poder Judicial del Estado de Michoacán por invitar a las intérpretes de lengua de señas mexicanas, Ana Hernández y Marta Almanza, que nos van a hacer el favor de traducir a la lengua de señas esta sesión. Bien, voy a permitirme leer en el orden en el que van a participar nuestras disertantes, sus síntesis curriculares y bueno, también comentarles que cada una de ustedes, de nuestras invitadas, tendrá 20 minutos para hacer un desarrollo inicial de su postura y luego posteriormente una segunda ronda para hacer algunas conclusiones de no más de 5 minutos para después también abrir la posibilidad a todas y todos ustedes que expresen alguna pregunta o hagan algún comentario en relación con lo que vamos a escuchar esta tarde. También decirles a todas y a todos que los micrófonos están silenciados, por lo que si desean participar, les sugerimos levantar la mano a través de las posibilidades que nos brinda la plataforma Zoom y también abriremos en algunos minutos un poquito, en breves periodos de tiempo para que no se nos haga desorden, abriremos el chat también de este salón para que puedan ahí expresar alguna pregunta o hacer algún comentario o inquietud al respecto de la temática que se va a tratar. Nuevamente, y como dice la cortinilla que tenemos aquí en la pantalla, no es necesario que escriban en el chat sus datos personales, ya que se proporcionará una liga para que se haga el pase de lista. Entonces, bueno, pues sin más, me voy a permitir nuevamente agradecer enormemente a nuestras invitadas de esta tarde, que bueno, la verdad es que nos sentimos muy, muy honradas y muy contentas de tenerlas aquí. Son tres mujeres muy valiosas, muy valientes también, que han hecho un enorme trabajo en pro de este reconocimiento primero de que se trata de una forma de violencia económica, pues la inasistencia alimentaria.
Comienzo con la maestra Alma Daisy Bautista Ramos. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca y posteriormente tiene la maestría en Derecho Procesal, Penal y Juicios Orales en la Universidad Regional del Sureste, en donde también realizó un diplomado en técnicas avanzadas en la etapa del juicio oral. Así también es diplomada en acceso a la justicia en materia de derechos humanos por la Suprema Corte y también en educación para los derechos humanos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Participó también, es especialista, tiene la especialización judicial en materia de derechos humanos en la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. A la fecha, está realizando el doctorado en Derecho con enfoque en Derechos Humanos, Derecho Penal y Derecho Constitucional por el Instituto Nacional de Estudios Superiores de Derecho Penal. Es profesora en varias materias, ética y valores, y también de historia del arte en diversas instituciones educativas en su estado de Oaxaca, y también ha sido facilitadora en materia de derechos humanos en congresos, talleres, conferencias y charlas. Además, también ha sido docente de la materia Tópicos de Derechos Humanos en el Diplomado Actualización en Temas Jurídicos de la Universidad Regional del Sureste y docente en la materia de Derecho Administrativo, Derecho Privado, Derecho Penal y Garantías Individuales en la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca. Entre los cargos que ha desempeñado se encuentran el haber sido haber participado en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, y también fue encargada de la Coordinación General de Fortalecimiento de la Cultura de los Derechos Humanos. Actualmente trabaja en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca como directora de Educación, Investigación, Divulgación y Promoción de la Cultura de Respeto a los Derechos Humanos, además de ser activista, una activista, si se vale la expresión, muy activa, y que ha realizado una investigación y varios trabajos muy importantes para darnos luz al respecto de este fenómeno que es la inasistencia alimentaria. Por su parte, también le doy la bienvenida a la maestra Diana Luz Vázquez Ruiz. Ella es defensora de los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia económica y promotora del proyecto Ley Sabina, que justamente trata de hacer algo también, de procurar la defensa, la protección de los derechos de las mujeres que son víctimas de esta forma de violencia económica. Ella es consultora política y asesora de estrategia discursiva de candidatos en procesos electorales y funcionariado público desde el año de 2017. En el ámbito académico, bueno, ella es licenciada en Comunicación en la Universidad Mesoamericana del Estado de Oaxaca, fue Premio Estatal de la Juventud en el área de mérito cívico, también Premio Estatal al Mérito Ciudadano, que otorga el Consejo Estatal de Participación Ciudadana en el área de actividades juveniles en Oaxaca, así como campeón estatal de debate político y participante en el concurso nacional en Tabasco. Obtuvo el primer lugar en el concurso estatal de oratoria en el estado de Oaxaca también, y participó en la Cumbre Internacional de Comunicación Política, así como en el Seminario Internacional de Comunicación Política y Estrategia Electoral en el ITAM. La Cumbre de Comunicación Política en Cartagena, Colombia. También participó en el Seminario Internacional de Política Pública en el Instituto Villanueva de la Universidad Panamericana, entre otras. Ha sido tallerista para el empoderamiento de las mujeres en diversos foros e institutos políticos de 2015 a la fecha. Coach de oratoria y debate para candidatas y candidatos en procesos de elección, tallerista de oratoria y debate en la Fundación Eli Ortiz del diario El Universal desde el 2015. Ella fue alcaldesa de Santa Cruz,
Xochocotlán, en Oaxaca, en el periodo de 2013 a 2016 y tiene también varios artículos publicados. Le damos la más cordial bienvenida, ella también activista, decíamos, por los derechos humanos de las mujeres, sobre todo en esto de la violencia económica, y creadora, como seguramente nos va a platicar, o promotora de los tendederos de deudores y también de la patrulla feminista. Y bueno, finalmente, en última participación, no menos importante, por supuesto, tendremos la intervención de la jueza María Guadalupe Maldonado Cruz. Ella tiene la licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, Michoacán, y está adscrita actualmente como titular al Juzgado Cuarto Oral Familiar en Morelia. Entre los cargos que ha ocupado con anterioridad, ha hecho toda la carrera judicial, y entre los cargos que ha ocupado ha sido desde el año 2015 ser jueza de primera instancia en el Juzgado Tercero Civil de Zamora, así como también jueza de primera instancia en el Juzgado Segundo Familiar de Morelia. Ha participado en diversas actividades, eventos, sesiones impartido por parte del Poder Judicial del Estado, y también se ha seguido capacitando, ha participado entre muchos otros eventos en Mujer y Justicia, Lecciones Nuevas y Experiencias Aprendidas, impartido por el Poder Judicial del Estado y la Secretaría de la Mujer en Morelia, Michoacán. También participó en el curso de actualización en conciliación y mediación jurisdiccional, también por parte del Poder Judicial del Estado. Tomó el curso de actualización en conciliación y mediación jurisdiccional, nuevamente como actualización, y participó, entre muchos otros, en la Reunión Nacional de Jueces Michoacán 2014, organizado por el propio Poder Judicial del Estado, así como el tercer taller de migración y judicatura local, insisto, entre muchos otros. También se ha destacado por sus sentencias con perspectiva de género, también con una visión pues de tratar de erradicar esa forma de violencia contra las mujeres, que es la violencia alimentaria, la inasistencia alimentaria. Bien, pues voy a ceder entonces el uso de la voz, dejo de compartir la pantallita y cedemos entonces el uso de la voz a nuestra primera disertante, la maestra Alma Daisy Bautista. Adelante, por favor, si es tan amable. Claro, estoy justo compartiendo pantalla para poder guiar un poco la presentación. Me parece que ahí ya se ve, ¿verdad? Así es, se ve. Bueno, pues antes que todo, quiero agradecer la invitación a la directora de esta Casa de la Cultura Jurídica. Quiero agradecer también a las compañeras que están en estos momentos acompañándome en este taller, en este curso, foro que estamos realizando, que sin duda alguna es necesario, es urgente, y más que viene desde la impartición de justicia, ¿no? Desde este órgano que se encarga de estar impartiendo justicia. Es necesario que difundamos los criterios, es necesario que generemos estos espacios de análisis, pero sobre todo con esa perspectiva de género. Voy a permitirme platicar un poco de manera muy general, porque sin duda alguna hablar de inasistencia alimentaria es hablar de muchos supuestos, es hablar de muchos contextos, y sí necesitaríamos bastante tiempo para poder estar analizando todo a fondo. Pero yo creo que con estos 20 minutos pues voy a tratar de puntualizar ¿por qué vamos a considerar la inasistencia alimentaria como una forma de violencia económica contra las mujeres? En algunos años ni siquiera nos hubiéramos atrevido a pensar que el hecho de no estar cumpliendo con la pensión alimenticia tuviera una relación directa con las mujeres.
porque el hecho de no cumplir con los alimentos era algo que se tenía muy normalizado, era algo que socialmente no se hablaba y que difícilmente se ponía como en el ámbito público, porque tenemos esta carga histórica de considerar los asuntos que suceden al interior de la familia, del hogar, pues lo teníamos considerado como algo privado, que pudiéramos estar hablando de estos temas como un problema de Estado, como un problema histórico o como un problema que afecta de manera directa no solamente a niños, niñas y adolescentes, sino también a las mujeres. Para ello quiero que nos centremos un poquito y contextualicemos que las mujeres somos víctimas de diversas formas y de diversos tipos de violencia. No va a ser lo mismo o no fue lo mismo nuestro papel a lo largo de la historia que el papel de los compañeros hombres. Nosotras de por sí llegamos tarde al reconocimiento de nuestros derechos humanos. Si nosotros recordamos de manera histórica, los derechos humanos empiezan, pero desde una visión androcéntrica. La Revolución Francesa y los movimientos sociales sí buscaban el reconocimiento de determinadas libertades, pero no contemplaban a un sector que representa a más del 50% de la población. Entonces, de por sí llegamos tarde al reconocimiento de nuestros derechos humanos y poco a poco pues hemos visibilizado también circunstancias que nos han posicionado en desventaja y han generado falsas superioridades sobre nosotras por parte de el otro género. Entonces, ahora ya hablamos, ahora ya podemos decir que tenemos resguardada nuestra seguridad, que tenemos reconocido realmente este derecho a una vida libre de violencia que hemos enfrentado de manera histórica, y para ello tenemos a nivel nacional una ley muy valiosa, que es la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde nos establece los tipos de violencia y las modalidades. Los tipos básicamente van a ser esas formas en las cuales se van a estar ejerciendo las violencias en contra de nosotras, y las modalidades van a ser los ámbitos en los cuales vamos a estar resintiendo esas violencias. En cuanto a los ámbitos, pues tenemos el ámbito familiar, que cabe destacar que no se refiere a que solamente ocurre al interior de una casa, sino también en cualquier relación afectiva que estemos estableciendo con otras personas, aunque no exista necesariamente esta característica que antes exigía la ley de estar conviviendo en un mismo hogar. Tenemos la laboral y docente, tenemos violencia en la comunidad, tenemos violencia que se desarrolla en las instituciones, tenemos violencia política, porque a raíz de que las mujeres empezamos a incursionar más en los espacios públicos, pues las violencias nos vinieron siguiendo y eso es algo lamentable. Tenemos violencia feminicida, que es la expresión más grave, la expresión máxima de odio en contra de las mujeres y que pues actualmente nos posiciona como Estado mexicano a ser uno de los primeros lugares a nivel internacional de los países que están cometiendo feminicidios. Y finalmente tenemos la violencia digital o la violencia mediática, que como les decía, desafortunadamente al crearse este espacio de socialización digital, pues también la violencia nos fue siguiendo y nos fue siguiendo de manera diferenciada a las mujeres. No es lo mismo la violencia que sufren los hombres que sufrimos nosotras las mujeres. Evidentemente estamos ante un contexto muy violento, pero a nosotras se nos agrava porque históricamente nos han cosificado y nos han visto como un producto de consumo, lo que hace que necesariamente estemos resintiendo violencias con características muy específicas. En cuanto a los tipos, pues tenemos la violencia psicológica, que es aquella que se desarrolla no necesariamente por golpes, no necesariamente se ve, pero que sí se resiente en el interior, en la salud mental, en la autopercepción que tienen las mujeres sobre nosotras mismas. Está la violencia física, que es la más evidente, es la que deja huella, es la que podemos percibir. Está la patrimonial, la económica, la sexual, y nuestra Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia nos menciona que
cualesquiera otras violencias que dañen nuestra dignidad. Sin embargo, yo considero que ya no debería existir esa palabra de cualesquiera, porque cualesquiera minimiza las otras violencias que son igual de importantes y que son igual de lastimosas que las que ya están descritas. Pero bueno, ahorita nos vamos a centrar en la violencia económica. Y escuchar hablar de violencia económica, quizás en un inicio, nos pudiera hacer pensar que solamente es que nos estén privando de algún recurso económico, como quiera que se le llame, ya sea ingreso, ya sea sueldo, un sueldo diferente, etcétera. Sin embargo, la violencia económica tiene manifestaciones más sutiles que muchas veces hacen que se invisibilice este tipo de violencia. Y en cuanto a la definición, pues básicamente nos dice que la violencia económica va a ser toda aquella acción u omisión. Y aquí recalco la palabra omisión, porque no solamente va a ser el hecho de directamente privarte del recurso económico, sino también no brindar un recurso económico que es tu obligación o que está plenamente estipulado por las leyes. Cuando una persona no está brindando los alimentos o la pensión alimenticia, que en su caso puede estar fijada por un juez o simplemente nace de esa obligación que se tiene con un hijo o con una hija, porque aquí estamos hablando específicamente de niños, niñas y adolescentes, pues evidentemente se está manifestando esta violencia económica porque afecta la supervivencia económica de la víctima. En este caso hablaremos como víctima directamente de las mujeres, pero pueden existir también otras personas que resientan ese daño, como los niños, niñas y adolescentes. Es decir, la violencia económica afecta directamente a las mujeres, pero de manera indirecta también está poniendo en riesgo la supervivencia de los niños, niñas y adolescentes. Y estas acciones se van a manifestar a través de aquellas limitaciones que lo único que buscan o su origen es controlar el ingreso de las percepciones económicas. Así también puede darse la violencia económica en percibir un salario diferente por un trabajo que se realiza de manera igual dentro de un centro laboral. Pero en este caso nos vamos a enfocar a la limitación económica que existe y que es derivada de la obligación de brindar alimentos a niños, niñas y adolescentes. Algunas frases que nos pueden estar ocultando o que son los mínimos indicativos de que estamos siendo víctimas de violencia económica son las que les pongo en la pantalla. Muchas veces existe esta frase de, no, pues tú no tienes que trabajar, para qué trabajas, sobre todo en el ámbito de pareja, y pues se romantiza esta idea de que pues vamos a tener que estar que vamos a tener que depender de cierta pareja para poder evitar estar trabajando. Se romantiza la idea de que pues estamos en la espera de alguien que nos mantenga, que nos esté proveyendo de todo, y pues detrás de esa frase, aunque pareciera inofensiva, pues hay muchísimo control y pues evidentemente genera ciertas desigualdades entre las relaciones de pareja. Otra de las frases es, no sabes ni en qué meterte, para qué estudias, ya ubícate, ya no eres un adolescente. Es decir, querer controlar en qué gasta su recurso la mujer. Si una mujer quiere dedicarse a estudiar, pero ya está en pareja y la pareja empieza a decir este tipo de frases, son indicios y son manifestaciones evidentes de que está existiendo una limitación a las decisiones y a las necesidades que tiene esa persona. Entonces, también esto es violencia económica. Otra manifestación de la violencia económica es cuando empiezan a preguntarnos en qué gastamos nuestro dinero, aunque sea dinero que estemos ganando derivado de nuestro trabajo. Y es cuando empiezan a cuestionar que no necesitamos gastar, que no necesitamos estar invirtiendo en determinados objetos que quizás nosotras queremos comprar, etcétera. Otra de las frases que también es manifestación de la violencia económica es el llamado el que paga manda.
Esta frase lo que ha hecho de manera histórica es justificar las agresiones y justificar la supremacía que existe de hombres hacia mujeres. ¿Por qué? Porque como ellos han estado en el espacio público, en el espacio laboral, en el espacio de trabajo, pues evidentemente las que estaban en el espacio privado, que éramos las mujeres, teníamos que soportar los tratos diferenciados, infidelidades o otro tipo de daños psicológicos, porque la persona que estaba proveyendo dentro del hogar pues tenía ese poder adquisitivo. Entonces con esto robustecemos la superioridad, la falsa superioridad, no solamente sobre las mujeres, sino también sobre otros integrantes de la familia, llámese personas adultas mayores, llámese niños, niñas y adolescentes. Otro tipo de manifestación de la violencia económica, y que lo vemos mucho en las parejas o en las personas que son deudoras alimenticias, es el típico paga tú y el otro mes te pago, o espérame, ponlo, o pídele a tus papás, pídele a tu familia, o incluso pide un crédito. Es un tipo de manifestación de violencia económica porque está posicionando el recurso de la mujer, lo está condicionando, y quien se está obligando con otras personas o con otras instituciones bancarias, pues es la mujer. Y esto deriva de una omisión que está haciendo la persona que debiera estar suministrando de manera igualitaria el recurso económico. Entonces, estas frases nos sirven para poder identificarla. También existen otras, como por ejemplo, pues, vete de mi casa, no sé por qué no te vas, cuando en realidad sabemos que detrás de todas esas frases existe un control económico, existe una diferencia patrimonial, existe una falta de recursos igualitarios. Entonces, por eso es que las personas que son deudoras alimentarias, pues pueden estar reproduciendo este tipo de frases, ¿no? Pero bueno, ahora sí, ya recordando un poquito cómo pueden manifestarse las violencias económicas, pues vamos a centrarnos en la inasistencia de obligaciones alimentarias. Y para empezar, vamos a recordar qué son los alimentos. Y para esto quiero también dejar en claro que nosotros como abogados y abogadas tenemos una tradición jurídica que deviene del derecho romano y que es muy positivista. Actualmente, derivado de la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, hemos cambiado el paradigma que teníamos de la aplicación de justicia. Y hablar de cambiar el paradigma también implica cambiar esa concepción que teníamos en el derecho familiar, que es lo que exclusivamente estamos tratando ahorita. Entonces, ¿cómo vamos a ver a los alimentos? Como aquella institución jurídica que deviene de nuestra tradición en nuestro país y que tiene una finalidad, que es que la persona que necesita de esos alimentos pueda apoyarse, pueda subsistir y pueda estar generando, pueda estar garantizando su vida. Así se tenía en un inicio con esa visión anterior a la reforma de los derechos humanos. Pero a raíz del cambio de paradigma, ya empezamos a ver a los alimentos no solo como aquella subsistencia que te va a garantizar que vivas, que te va a garantizar que sobrevivas o que estés existiendo, sino también vamos a centrar ahora los alimentos como aquel recurso, como aquella institución jurídica que va a buscar que las personas tengan una vida digna. Es decir, posicionamos el valor de la persona para que pueda estar mereciendo esta protección de manera más amplia y no solamente se garantice que tenga vida, sino que esa vida que tenga sea una vida digna. Estamos viendo a la persona que necesita alimentos como eso, como una persona que necesita no solamente de suministros económicos, sino también de suministros afectivos, de comportamiento, de acompañamiento y todo lo que necesita un ser humano para poder desarrollarse de manera integral. ¿Quiénes pueden recibir alimentos? Sabemos que pueden recibir alimentos cónyuges, concubinos, concubinas, madres, padres, hijos, hijas, pero en este caso nos vamos a centrar en dos categorías sospechosas que nos ha establecido la Constitución desde su artículo primero. Como saben, el hecho de llamar categorías sospechosas a los grupos que históricamente han estado en situación de discriminación nos sirve muchísimo en la aplicación de justicia, porque gracias a eso vamos a alertarnos y literal aprender nuestro sospechómetro para estar impartiendo justicia, pero no solamente de manera taxativa, de manera tajante, de manera
positiva, sino más bien analizando el contexto que rodean a esas personas y por qué están en esas condiciones. Entonces, al hablar de mujeres y al hablar de niños, niñas y adolescentes, estamos hablando de grupos que históricamente habían estado en desigualdad, habían estado inferiorizados, habían estado en situación de discriminación y que amerita por mandato constitucional que estemos alertando y encendiendo nuestras alarmas para que podamos estar impartiendo justicia de manera diferenciada. Y recordemos que al decir de manera diferenciada no significa que estemos hablando de desigualdad como tal o de impartir justicia de manera arbitraria, sino más bien de generar condiciones que nos garanticen una justicia que sea adecuada a las condiciones de las personas que están exigiendo. ¿Quién debe dar alimentos? Bueno, vamos aquí a recordar que los derechos fundamentales, es decir, los derechos que están positivados en la Constitución, y en este caso hablando de derechos alimentarios, pues los derechos alimentarios están especificados en el artículo 4 constitucional, donde nos dice nuestra Constitución que tenemos derecho a la alimentación digna, pero además de ello, además de mencionar la alimentación saludable, la alimentación y esta dignidad que tenemos como personas, pues también agrega que tenemos derecho a la educación y en caso específico de niños, niñas y adolescentes, de esa garantía a la recreación, de esa garantía a sus demás derechos humanos para poder culminar la formación como personas que están transitando en esa etapa de la vida. Entonces, los derechos fundamentales, que son aquellos que ya están positivizados en la Constitución, van a tener dos vertientes y nos van a decir quiénes están obligados a brindar alimentos o a cumplir con esta obligación con niños, niñas y adolescentes. Cuando hablamos de dos vertientes nos referimos a que son vistos como derechos públicos subjetivos, que esto significa que el Estado será el principal responsable en estar garantizando las condiciones mínimas para que niños, niñas y adolescentes pues puedan tener este desarrollo pleno y esta vida digna. Sin embargo, como tiene otra cualidad, que es la de que son elementos objetivos, aquí nos vamos a referir a que no solamente el Estado tiene esa obligación, sino también los padres, las madres o las personas que están ejerciendo la patria potestad o la guardia y custodia sobre niños, niñas y adolescentes. Entonces, aquí ya hablamos de esta dualidad, que hay dos factores que debemos tomar en cuenta. Una, que el Estado nos esté garantizando con herramientas, con infraestructura y con todo lo necesario para que niños, niñas y adolescentes tengan una calidad de vida digna, pero también eso no exime a los padres y a las madres de estar también cumpliendo con esta obligación, con este mandato constitucional que también está respaldado por el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a estar garantizando las condiciones más favorables para niños, niñas y adolescentes. Entonces, el Estado va a estar vigilando que esta asistencia alimentaria pues esté cumpliendo entre las personas que son directamente obligadas, es decir, los padres y las madres. Y recordemos que para esto la ley pues contempla dos formas, por así decirlo, de estar cumpliendo con las obligaciones alimentarias. En un primer momento vamos a tener en cuenta que son los padres y las madres quienes van a estar teniendo esta obligación directa de brindar alimentos con sus hijos e hijas, derivados de esta figura que se llama patria potestad. La patria potestad es lo que va a estar originando que existe esta obligación con niños, niñas y adolescentes que son nuestros hijos e hijas. Pero también existe una obligación que viene de manera solidaria. Es decir, no viene derivada de la patria potestad, pero sí por un principio que se ha establecido a través de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el principio de solidaridad familiar. Y esta solidaridad familiar la tienen los abuelos y las abuelas respecto a niños, niñas y adolescentes. Cabe destacar que en cada estado la reglamentación de cómo van a estar cumpliendo de manera solidaria las personas que son familiares, pues es de manera diferenciada, porque no existe un criterio homogéneo. Pero realmente sí existe esta obligación y es bueno mencionarlo. ¿Por qué? Porque cuando sucede el fenómeno de la inasistencia alimentaria, muchas veces las personas que rodean la familia del deudor alimentario
justifican este tipo de violencia económica, la naturalizan e incluso agreden o cometen violencias en contra de las mujeres madres que están solicitando legítimamente la pensión alimenticia de niños, niñas y adolescentes. Entonces debemos recordar siempre, no debemos invisibilizar que las personas que son familiares de los deudores alimentarios tienen esta obligación solidaria, está respaldada jurídicamente y debieran estar cumpliendo esta obligación derivado de la inasistencia de sus hijos e hijas si es que estos estuvieran en una situación que realmente les impida el pago de los alimentos, porque lo que prevalece es estos valores familiares y esta solidaridad familiar de una persona menor de edad que urge de estos alimentos. También quiero mencionarles que actualmente, pues, la forma también en la cual se ha ido impartiendo justicia ha cambiado. Anteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía una forma de impartir justicia, yo les decía, muy positivista, muy taxativa, y que se traducía en una forma de analizar o de emitir jurisprudencia y de estar emitiendo sentencias, atendiendo a un criterio nacionalista conservador, es decir, solamente veía las normativas que están en nuestro estado y trataba como que de solamente aplicar una ley al caso en concreto. Actualmente también a raíz de esta reforma en materia de derechos humanos, los criterios van cambiando y ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya empezó desde ese entonces a posicionar criterios que ya no son nacionalistas conservadores, sino más bien son internacionalistas transformadores. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a basarnos en lo que está también posicionado a nivel internacional, en tratados internacionales, en los más de 165 tratados que México ha suscrito y ha ratificado, y que lo que vamos a buscar con la emisión de una sentencia es transformar la realidad social. En este caso en concreto, ¿qué es lo que vamos a querer transformar? La realidad de las mujeres, las violencias sistemáticas que viven las mujeres. Entonces, para poder estar analizando las leyes ya no desde esta visión sesgada, debemos utilizar las herramientas que nosotras mismas o nuestro mismo sistema ha ido desarrollando. Y una de ellas es la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque ya vamos a estar utilizando esta metodología para poder ver esas pequeñas diferencias que han existido, para poder analizar de dónde viene la negativa a cumplir los alimentos y para también ir eliminando esos discursos que solamente revictimizan y que solamente generan odio en contra de las mujeres. Entonces, en nuestro derecho familiar tenemos ya un nuevo enfoque, tenemos ya una evolución, tenemos ya una forma diferente también de ver al derecho familiar. Ustedes recordarán que anteriormente existían, o la mayoría de normas familiares que existían, pues eran basadas en estereotipos que recriminaban a las mujeres y que buscaban predominar o buscaban conservar una moral que era basada de manera androcéntrica, es decir, en beneficio de los hombres. Teníamos, por ejemplo, las causales de divorcio y dentro de ellas estaban el hecho de cometer adulterio. Existía el tipo penal de adulterio y quien mayormente era sancionada pues eran las mujeres. Existía también este tipo de reproche social en las leyes en el cual pues solamente estaban aplicando la ley de manera diferenciada y basada en estereotipos. Actualmente hemos ido cambiando el derecho familiar. Actualmente ya no existe, por ejemplo, la necesidad de que exista una causal como tal, como nos establecía nuestros códigos para que se pueda dar la separación en las parejas, para que se pueda dar el divorcio. Entonces hemos evolucionado en ese aspecto y se han reconocido los derechos de niños, niñas y adolescentes en este contexto también, porque cuando existía una separación, pues los niños, niñas y adolescentes eran vistos como objeto, no se les tomaba en cuenta y pues actualmente sabemos que son sujetos y sujetas de derechos plenamente reconocidos y con capacidad y con esta autonomía progresiva, con esta capacidad de decidir, pero a raíz o a lo largo de su crecimiento a lo largo de la vida. Entonces también debemos... ¿Sí? Perdón, ya estamos en tiempo. Sí, ya voy. Bueno, entonces cambiamos nuestra forma también de ver el derecho familiar. Actualmente ya estamos viendo este cambio a través de la revolución de la perspectiva de género, reconociendo a las mujeres, pero sobre todo reconociendo que debe existir esta igualdad y visibilizando que ha existido de manera histórica esta desigualdad en el poder.
Entonces, a raíz de todo este cambio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es importante que lo sepamos, ha emitido diversas jurisprudencias que tratan de cambiar también la forma en que vemos a la pensión alimenticia. Anteriormente la pensión se veía como un castigo, actualmente se ve como un reconocimiento de los diversos contextos que enfrentan las mujeres y que enfrentan las madres. Anteriormente se decía que pues la pensión alimenticia solamente servía para o solamente podía proceder si se comprobaba como tal la necesidad de las personas que la necesitaban. Pero actualmente tenemos un principio que es el principio que establece o que se ocupa para poder visibilizar en caso de pensiones de niños, niñas y adolescentes y que nos va a ayudar a presumir la necesidad siempre. Por el simple hecho de ser niño, niña o adolescente, ya vamos a creer o ya vamos a estar dando por hecho que existe esta necesidad. Y bueno, pues anteriormente también se decía que la pensión alimenticia debería de ser proporcional, pero de acuerdo a la necesidad de quien lo solicita y a la capacidad de quien lo está dando. Sin embargo, actualmente no solamente es fijarse en qué tanto necesito y qué tanto tengo para dar, sino también qué tanto logro resarcir el daño de manera histórica que no he brindado, el daño en cuanto a los cuidados también, esta diferencia económica que me ha generado el que otra persona asuma las labores de cuidados y yo pueda desempeñarme en el ámbito público o en el ámbito de trabajo. Entonces, pues ya para finalizar mi participación y no robarle más tiempo a mis compañeras, quiero terminar diciéndoles que a nivel internacional en la CEDAW ya existe esta obligación de que se tomen las medidas apropiadas para poder eliminar las discriminaciones en contra de las mujeres y específicamente en la vida económica por la brecha económica que estamos atravesando, por esta diferencia y por esta discriminación tanto patrimonial como económica que enfrentamos y sobre todo para garantizar una vida digna de niños, niñas y adolescentes. Y bueno, pues hasta aquí dejaría mi participación y en la segunda ronda, si pudiéramos abarcar un poquito, estaré participando. Gracias, gracias, maestra Alma Bautista. Le cedo el uso de la voz a la maestra Diana Luz. Adelante, por favor, maestra, si es tan amable. Maestra Diana Luz. Hola, hola. Hola, ¿me escuchan? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues un gusto saludarles. Gracias. Celebrar esta conversación tan necesaria en un momento coyuntural. Y digo coyuntural porque hoy estamos ante una acción de inconstitucionalidad que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos en relación justo a una serie de propuestas legislativas que contempla la 3 de 3 contra la violencia, en donde pues bueno, ningún agresor sexual, violentador o deudor alimentario debía asumir algún cargo político, público en este país. Y bueno, pues vemos que ante esta propuesta legislativa, que ya, bueno, entiendo tiene contemplados 9 estados y que se da en Yucatán la propuesta última de las colectivas para que esto sea una realidad. Y bueno, pues venimos de esta acción de inconstitucionalidad que, repito, está en estos momentos en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que nos hace repensarnos y replantearnos como sociedad cuál ha sido el trato que se les ha dado a los deudores alimentarios en México. Nosotras decimos, las colectivas de las madres que arropamos y acuerpamos el movimiento del Frente Nacional de Mujeres contra Deudores Alimentarios y que impulsamos una propuesta legislativa que es Ley Sabina, que en realidad es un conjunto de reformas legislativas, pues bueno, decimos que les hemos dado Dejamos de escuchar a la maestra. Pues complaciente contra quienes consideramos son delincuentes. Los llamamos así, podría sonar muy fuerte, pero lo cierto es que en otros países las reformas legislativas de sus países no tienen ninguna
complacencia con estos señores, les han limitado en países de la Unión Europea el propio tránsito a partir de quitarles, suprimirles el pasaporte, los han metido a burós de crédito, también se les ha negado permisos de construcción, permisos para abrir un negocio, es decir, se han buscado las medidas de restricción a sus derechos civiles para poder hacer que cumpla con el pago de pensión alimenticia. En México, hace más de 20 años existe la propuesta de un registro nacional de deudores alimentarios. La propuesta que nosotras tenemos ahora también con esta implementación del registro no es nuevo. Lo que sí es nuevo y lo que estamos proponiendo nosotras, pues es darle dientes, darle manera de operación a este registro. Desde hace 20 años en esta congeladora de San Lázaro, pues no ha tenido luz este registro porque, por un lado, han propuesto que lo lleve a cabo el DIF nacional cuando no tiene la capacidad ni administrativa, ni presupuestal, ni tampoco del manejo de la información de datos para poder llevarlo a cabo, y por eso es que no se ha consolidado. Nosotras decimos que si ya existe un padrón de agresores sexuales que opera SEGOP, pues también tendría que ser la SEGOP quien administre este registro de deudores, porque además muchos de estos señores deudores alimentarios pues aspiran a ocupar un cargo público, y nosotras pues consideramos que por medio de esta instancia, repito, de la SEGOP, podría también limitarse de mejor manera los derechos a estos señores. Por otro lado, pues bueno, también decir que está el otro registro nacional de violentadores políticos que administra el Instituto Nacional Electoral, el INE, que está abierto al público. Podemos saber con nombre y apellido quiénes son estos señores, y que ha habido una gran resistencia cuando se habla de un registro de deudores alimentarios, y tiene que ver con quiénes son estos señores, y muchos de ellos pues han ocupado y siguen ocupando por mucho tiempo cargos políticos, cargos públicos, y son ellos quienes tienen una gran resistencia a que se desarrolle pues toda esta serie de reformas legislativas que nosotras estamos buscando desde esta agenda de las mujeres, desde esta agenda de reivindicación de los derechos de nosotras, pues que estos señores en una condición hasta de justicia y de igualdad pues no tendrían por qué estar ocupando ningún cargo público. Y bueno, eso es parte de lo que nosotras desde Ley Sabina estamos proponiendo en este conjunto de reformas. Entre otras cosas, pues bueno, también limitarles su derecho a un crédito, meterlos a un buró crediticio. ¿Cómo operaría? Pues eso tienen que hacerlo las instancias estatales a través de la firma de convenios con las instituciones bancarias. En Oaxaca logramos la reforma en 2021, que estos señores entren a buró de crédito, pero esto no ha entrado en función, no ha podido operar, pues porque no hay voluntad política ni del registro civil, ni tampoco del Estado, ni tampoco, por supuesto, del Tribunal Superior de Justicia de hacer este método eficiente para poder lograr no solamente que el conjunto de reformas se promulgue en la Constitución de Oaxaca, sino también lograr que pues sea eficiente, que sea realmente aterrice en las necesidades que tenemos las madres, pues al realizar todo este movimiento social, que por supuesto también es una postura política en torno a la reivindicación de nuestros derechos. Y también es muy importante señalar el discurso que estamos nosotras ocupando, que tiene que ver con trasladar lo personal a lo público. Por mucho tiempo decía Simón de Beauvoir en El Segundo Sexo que esto había sido de carácter privado, ¿no? Las diferencias que se puedan tener en una relación de pareja, pues cuando ya estamos hablando de que un señor está infringiendo la ley, que no se presenta al juzgado, que se le dan citatorios para ir a las audiencias, que no van, que renuncian a sus trabajos, que cambian de domicilio, que es imposible notificarles, que sobornan al notificador, que sobornan a los jueces y juezas, que revictimizan a la madre, pues estamos hablando de señores que no están cumpliendo la ley. Todo lo que comenta bien Alma Bautista, mi compañera, pues es muy cierto. Ya hay organismos internacionales que dan por sentado la garantía, no solamente ni siquiera quieren reconocer a sus hijos e hijas, violentando este derecho tan fundamental a tener un nombre y un apellido, y por otro lado, pues la violencia económica y emocional, desde restringir la economía, el dinero para garantizar la alimentación de las infancias. Y desde ese momento, pues los señores son delincuentes, y en México debíamos darles ese trato.
ahora pues lo que estamos viendo es que estos señores son senadores, son diputados y que entre ellos están pues promoviendo también que estas reformas legislativas pues nuevamente entren a la congeladora. Lo cierto es que la llegada de las mujeres, hay que decirlo muy claro y muy fuerte, esta mayoría en los congresos locales y el hecho de que este tema de la pensión alimenticia nos atraviesa a todas y a todos en este país cuando vamos a los foros, decimos levante la mano quien ha atravesado un proceso de pensión alimenticia, ya seas tú misma o tu hermana, tu abuela, tus amigas y pues todos, hombres y mujeres que acuden a estos foros, levantan la mano, es un problema social. Entonces, la llegada de las mujeres a los congresos locales, el verse atravesadas por estas injusticias, por esta situación, pues hace que estén empujando fuertemente la reforma en los estados. Quiero decirles que a los mismos tendederos de deudores, pues las propias diputadas llevan a deudores a colgar, hablan de sus historias y pues bueno, eso está ayudando muchísimo, la verdad, a tener mucha empatía, a que en un año que llevamos de este movimiento sea un tema que hayamos logrado ya colocar en la agenda nacional, en la agenda de lo público y también la llegada de muchas periodistas a estos espacios de jefas de edición, reporteras que le den seguimiento con una perspectiva de género al periodismo, que también creo que desde lo jurídico no se ha legislado, obligar a los medios de comunicación a tener perspectiva de género, pues bueno, está ayudando mucho a visibilizar el problema y a dar seguimiento, que es la otra parte. Me parece que Ley Sabina y este movimiento nacional de los tendederos de deudores alimentarios, pues conjuntan muchas características, entre ellas que contamos historias y que las historias que contamos son nuestras, de nuestras hermanas, de las mujeres que atravesamos estas violencias, pues tienen eco y resuenan en quienes las leen, las escuchan y por primera vez me parece que estamos en una posición en donde las mujeres están dándose cuenta que lo que están padeciendo no es normal y que no es nuestra culpa, que no es normal que se abandone a una mujer embarazada, que no es normal el abandono de infancias y que ver con esta perspectiva de género, con esta perspectiva violeta que llamamos nosotras, pues hace que muchas más mujeres encuentren o se reflejen en estas historias y por otro lado, decir que la parte jurídica cuando se va acompañada de la parte mediática, pues pareciera ser que los señores jueces y juezas necesitan estar siendo observados, necesitan que salgan en un periódico para que pues puedan ejercer, ¿no?, de mejor manera su trabajo. Estamos hablando de casos que tenían 6 años, 10 años, 15 años en juzgados, exigiendo una pensión alimenticia, cuando se pone en evidencia a través de los medios de comunicación el mal actuar de los jueces o juezas, de inmediato hemos tenido solución a estas violencias que padecen las madres. Y digo, qué necesidad de verdad de que el sistema de justicia tenga que estar siendo, pareciera ser, empujado, evidenciado. Maestra, quedó en silencio. Sí, perdón. Y por otro lado, decir que este conjunto de reformas legislativas de Ley Sabina contempla también un... De nuevo, perdón. Hola, hola. Sí, ya escuchamos. Sí, contempla un candado la Ley Sabina para prevenir las violencias vicarias, es decir, muchos señores que están siendo demandados por pensión alimenticia, la forma de revictimizar a la madre, la forma de amenazar, de impedir la propia demanda, es decir, tú me demandas pensión, ahora yo te demando cambio de guarda y custodia o cambio de patria potestad. Y en tanto eso sucede, ya se pasaron otros 3 o 4 años en ese litigio y no hay cumplimiento a una pensión alimenticia. Entonces, ¿qué promueve Ley Sabina? Que cuando le antecede una demanda de pensión alimenticia, un proceso que interponen las madres, no se dé la oportunidad o no se ingrese al mismo tiempo un cambio de guarda y custodia o un cambio de patria potestad. ¿Qué decimos nosotras? Agotemos primero pensión alimenticia, que se solucione, si el señor debe, que pague, y que se agote primero este proceso y entonces sí, demos inicio a otro proceso que podría ser cambio de guarda y custodia, pero que primero se dé solución a la demanda de pensión alimenticia. Otro tema también que nos parece importante es el ADN. Quienes pasamos este peregrinar de hacer que el Señor reconozca a sus hijos e hijas,
hablo siempre desde la perspectiva de las mujeres, porque me dirán es que la ley es de hombres y mujeres, sí, pero nuestra lucha es una lucha histórica y es una lucha donde el 89%, 90% o hasta el 98%, me atrevería a decir, de los deudores alimentarios son hombres. Entonces, pues bueno, hablo desde esta perspectiva, por eso mi lenguaje. Entonces, les decía yo que en el ADN los señores que se niegan a reconocer a sus hijos e hijas, pues cuando se les demanda este reconocimiento de paternidad en todos los juzgados, hacen que la madre pague la mitad del costo del ADN, que en México, en la Ciudad de México, llega a ser hasta los 20,000 pesos, 10,000 el hombre y 10,000 la mujer. ¿Qué mujer de a pie, qué madre de a pie va a poder costear esto cuando viene de pagar abogados o abogadas para llevar su caso? Y todavía el ADN y todavía lo que le sigue después del ADN, la pensión alimenticia, pues la verdad es que es un proceso y el sistema de solicitar alimentos para las infancias no solamente es un peregrinar, sino hasta parece ser que imposible que una mujer sobreviva al proceso. Entonces queremos que los señores paguen el proceso de reconocimiento de ADN porque ellos son los delincuentes, ellos son quienes se niegan a cumplir su obligación y que esto puede ser asumido de un inicio por el Estado, que estos costos del material que se ocupa para el examen de ADN los puede costear el Estado y que sea el Estado quien una vez que salga positivo, porque regularmente sale positivo, las madres no mienten, el Estado le cobra esta deuda a los progenitores. Esto por un lado, y bueno, tampoco descartar, pareciera ser modo de utopía, ¿verdad? Como sucede en otros países, que de inmediato que una mujer va a la corte, en países como Estados Unidos, por ejemplo, a denunciar que un señor no quiere reconocer a sus infancias o que no cumple con la pensión alimenticia, es el Estado, es la propia corte quien llama a estos señores y quien sigue el juicio a manera de oficio y la deuda se contrae en muchas ocasiones con el Estado. El deudor ya no le debe a la madre ni a las infancias, sino el Estado, porque es el Estado quien solventa la pensión alimenticia los primeros 6 meses o el primer año. Así funciona en países como Francia. Entonces, bueno, decir que lo ideal sería que en México se replanteara la política social también, la política donde las estructuras de poder, el poder judicial, pudiera ser también que obligue a los deudores al hacer estos procesos de oficio, que la madre no necesite ningún abogado o abogada para iniciar un proceso de reconocimiento de paternidad o de pensión alimenticia y que sea el Estado quien le dé seguimiento. Ahora veía la reforma laboral que anunció la titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, hace unos días y decía que ya se habían abierto unas oficinas para que los trabajadores pudieran ir a una ventanilla sin necesidad de un abogado, iniciar su proceso laboral y en menos de 40 días había una solución al problema, se citaba a la otra parte, a la empresa demandada y pensaba en cómo podría ser también este sistema desde la perspectiva y desde la problemática de las madres, de la pensión alimenticia. Qué maravilloso sería poder ir a un juzgado, que haya un formato, que te recibieran en una ventanilla, poder plantear la situación y que sea el propio juzgado quien cite al deudor alimentario, a estos progenitores. La verdad es que a eso aspiramos en una sociedad que queremos ser, que sea igualitaria. Sin embargo, pues parece ser que el acceso a la justicia pues la seguimos costeando las mujeres, pagando nosotras por el solo hecho de ser mujeres para hacer efectiva la justicia en este país. Yo dejaría esta propuesta en la mesa también para un posible análisis. Creo que cuando hay voluntad política, cuando hay una voluntad institucional, pues podría llevarse a cabo esta propuesta. Y bueno, nosotras seguiremos ahora con este movimiento nacional. Ya se presentó la iniciativa en Ciudad de México, se discute en 2 semanas, se les quita hasta licencia de conducir si esto se aprueba a estos señores. Va a ser un debate fuerte, amplio, seguramente resonará en medios de comunicación. Ahora estamos en Tijuana, se presentó la ley en Baja California, ya se presentó en Michoacán. Vamos a Jalisco, a Veracruz, a Guerrero a seguir presentando las reformas a los códigos civiles y penales en estos estados. Sin embargo, también sabemos que viene un código único en temas de lo familiar. Estamos en pláticas para poder hacer que este apartado de pensión alimenticia, que no están considerando de manera efectiva, he estado en algunas mesas, la pensión no es una preocupación del Estado
y eso la verdad es que es bastante lamentable. Nosotras pues estamos buscando que también vengan reformas que tengan que ver con el Registro Nacional de Deudores Alimentarios desde San Lázaro, y por supuesto que el costo del registro de reconocimiento de paternidad también no sea un costo para las madres, y estamos proponiendo también pues eficientar los procesos jurídicos desde una atención inmediata a las madres que no pasen por este ejercicio de la demanda escrita para poder hacer que esto pues sea una realidad. Sabemos que es una lucha y un caminar todavía largo. Cuando me preguntan, ya para ir cerrando mi intervención, sobre los efectos jurídicos del movimiento de deudores, pues bueno, sí hay señores que han argumentado el daño moral. Lo cierto pues es que hasta ahora nosotras hemos puesto sobre la mesa que pues de entrada no se habla de ningún daño moral, porque lo que se está hablando no es ninguna mentira. Los señores tienen su expediente, están demandados, y lo que ellos están haciendo pues es violentar infancias. Entonces la verdad es que estos artilugios, argucias legales que quieren implementar para defenderlo y defendible, pues la verdad es que no les ha dado resultado. Nosotras pues seguiremos en este movimiento, que al final no soy yo, sino un conjunto de madres que ya pues tienen representación en sus estados, y que estas colectivas pues han ido creciendo de manera rápida, porque insisto, es un problema social que nos atraviesa a millones de mujeres mexicanas. Muchísimas gracias, maestra Diana Luz Ruiz. Muchas gracias por esta intervención, muy interesante sin duda. Y bueno, pues vamos a ver también qué sucede con esta propuesta que hay también para Michoacán, entre otros estados. Le cedo el uso de la voz a la jueza María Guadalupe Maldonado para que también tenga su intervención. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Es un gusto estar en esta mesa, en esta plática con mis compañeras y con todos los asistentes. Gracias a Poder Judicial del Estado de Michoacán por haberme brindado y abierto este espacio para la participación. La invitación también se agradece infinitamente a la maestra Estrella López Maciel, quien siempre está atenta en nuestra participación y en darnos esta oportunidad. Se está hablando acerca de esta temática que nos ocupa a muchos sectores, a muchos operadores de diferentes ámbitos. Es importante recordar que la lucha histórica de las mujeres para el reconocimiento de sus derechos humanos está siempre en constante participación, en constante aparición en diversos foros. Se está logrando este reconocimiento, falta mucho por hacer, sin embargo se ha estado avanzando en esta tarea para que las mujeres tengan este reconocimiento en el ámbito familiar, en el ámbito social, en el ámbito laboral, puesto que las mujeres somos pieza clave para el desarrollo de la sociedad, iniciando obviamente con nuestra labor dentro de la familia. Hablando de los alimentos, de la pensión alimenticia, es importante primeramente establecer, como ya lo estaba señalando la maestra Alma Daisy, en cuanto a este reconocimiento internacional y este trabajo que se está realizando dentro de los tribunales, tomando en consideración también el derecho convencional, que ya no solamente nos regimos por nuestros códigos locales, sino ya estamos tomando en consideración todas estas normativas, como es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a nivel interno. Tenemos la Ley General de Acceso a las Mujeres por una Vida Libre de Violencia. En Michoacán tenemos nuestra Ley por una Vida Libre de Violencia a las Mujeres para
seguir en este contexto de la ley general. Tenemos la ley local. También tomando en consideración derecho de niños, niñas y adolescentes, pues contamos con la Ley General de Protección de Niños, Niños y Adolescentes, la del Estado, la Convención para los Derechos del Niño. También tomamos en cuenta, obviamente, nuestro Código Familiar. En cuestiones alimentarias, como ya también lo mencionó la maestra Alma, es importante tener claro y que las mujeres tengan claro qué son los alimentos. Se reconoce alimentos, este derecho de que una persona denominada creadora alimentista, bueno, reciba de otra que se considera que es su deudor, la comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso gastos de embarazo y parto. Es muy importante señalar este aspecto de los gastos del embarazo y parto porque hasta hace unos años no se estaban contemplando esta forma de exigir alimentos. Sin embargo, ya está contemplado en nuestro derecho esta posibilidad y esta obligación el deudor alimentario de cubrir estos gastos. Se debe de cubrir cuando es la pensión para los hijos, la educación y además proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a las circunstancias personales. Con relación a las personas con alguna discapacidad, tenemos que tener claro que estas personas necesitan contar con una habilitación o rehabilitación para su desarrollo y en cuanto a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, también tomar en cuenta que ellos necesitan todo lo necesario para su atención geriátrica. Se procurará que los alimentos se les proporcionen integrándolos a la familia. Este es un aspecto importante, toda vez que se trata de proteger al adulto mayor en el seno armonioso de una familia donde cuenten además con los recursos materiales, bueno, también con el afecto y atención que requieren de la familia. Recordando también quiénes son personas acreedoras, bueno, los cónyuges, los concubinos, hijos, padres, abuelos, hermanos, hasta cierto grado. Y vamos a empezar a introducirnos en este aspecto de las violencias. Generalmente, visto desde el ámbito jurisdiccional, cuando inicia un juicio de alimentos, inmediatamente hay una reacción del obligado alimentario, donde quiere repeler esta obligación y tiene por ahí conocimiento que una forma en que puede él ahora sí que evitar que se le imponga una sanción alimentaria con la aportación de una cantidad de dinero, busca el que se le dé la custodia de su hijo, de su hija, porque precisamente de este modo cumpliría con esa pensión alimenticia. Y considero que esta es una de las primeras formas en que la mujer empieza a recibir violencia del padre de sus hijos, puesto que en lugar de recibir una respuesta conciliadora de cumplimiento, de reconocimiento de las necesidades de sus propios hijos, recibe una reacción en contra, como lo es el lograr para sí la custodia y que sea a la madre a quien se le fije una pensión alimenticia. Podemos ver cómo en este aspecto la mujer ya está siendo dos veces victimizada. Primero, puesto que no recibe los alimentos, está siendo violentada económicamente. Y segundo, psicológicamente, porque empieza su terror a perder la custodia de sus hijos. Esto creo que no puede aceptarse, no debe aceptarse bajo ninguna circunstancia. Debemos ser objetivos en este aspecto de cómo se va a contestar. Ya estamos hablando de dos tipos de violencia en este reclamo y contestación al reclamo, que es precisamente tratando de dañar o de causar el mayor impacto posible en la mujer con la finalidad de hacerla
dudar de su pretensión y mejor como retirarse del reclamo y decir, si voy a perder a mis hijos, prefiero que no me den pensión, que no me dé pensión, etcétera. Pero es una forma, considero, de reaccionar, pero esta reacción es bajo el asesoramiento, el consejo de alguien que le alienta a que esto es una posibilidad. Entonces, creo yo que debemos ser muy cuidadosos en este aspecto, porque estamos hablando de violencia familiar. Ya se nos hizo énfasis por la maestra Alma de los tipos de violencia. Cuando hay violencia, esto entra al interés público, al interés social, a la observancia general que debe tener el Estado para evitar cualquier tipo de violencia y erradicarla. Cuando estamos en el ámbito jurisdiccional, por supuesto que hay mucha problemática familiar, problemática en cuanto a cómo hacer efectivos estos alimentos. Y tenemos varias preguntas que hacernos los juzgadores y que incluso les hacemos las preguntas a las propias partes. ¿A qué se dedica el padre de tus hijos? ¿Cómo es que le pagan? ¿Dónde trabaja? Etcétera. Investigamos, es para seguir una línea de investigación y poder hacer efectivos estos alimentos. Otra pregunta es, ¿el trabajo es formal o el trabajo es informal? Nuestra sociedad tiene muchos sectores y el sector económico en el que nos desenvolvemos pues no es homogéneo, no todas las personas están en una relación laboral donde estén ganando el dinero cada semana, cada 15 días o cada mes. Hay personas que trabajan por el día a día, o lavan coches, o cargan bultos, trabajan en el campo, son jornaleros, y esto es una problemática todavía mayor. Es importante señalar que no porque existe la problemática se va a anular el derecho o no se va a cuidar que este derecho se lleve a cabo, puesto que nuestras leyes ya han avanzado en el aspecto de que debemos analizar el caso concreto, tomando en consideración los propios hechos narrados y las propias pruebas que se van a recabar. Cuando el trabajo es formal, existe, pues, se puede decir un acceso rápido a que se haga efectiva una pensión alimenticia. Al menos debemos nosotros ser muy conscientes y sobre todo llevarles ese conocimiento a las mujeres que tienen necesidad de alimentos para sí, para sus hijos, de que hay una ventana, en Michoacán sí hay una ventana abierta para las mujeres con necesidades alimentarias, donde pueden llegar a hacer la solicitud de manera verbal. Se les asigna un juzgado al que se les va a recibir para que expongan los hechos de sus necesidades alimentarias, quiénes son sus hijos, quién es el deudor, todos los hechos necesarios para nosotros iniciar de oficio esta demanda de alimentos. La iniciamos así de manera verbal. La mujer, cuando no tiene una asesoría jurídica, se le brinda asesoría jurídica a través de la Defensoría Pública. Se hace de oficio esta petición a la Defensoría Pública para que asista y brinde atención a la persona, a la mujer y a sus hijos para hacer efectivo el derecho alimentario. Otra forma que se tiene pues es escrita con una demanda formal, no porque la verbal no sea formal. La diferencia es que sí existe la forma en que las mujeres se presenten a una ventanilla. En este caso es una oficialía de partes, donde se les brinda el turno, se presentan al juzgado en el mismo momento, se les recibe, se les toma declaración y se inicia el proceso en vía especial oral. Otra cosa que también está debidamente señalada por nuestro Código Familiar
es que en cuanto se admite una demanda de alimentos, inmediatamente se procede a fijar una pensión provisional. Si el deudor alimentario es un empleado formal, se ordena hacer el descuento de manera inmediata y entrega a sus acreedores. Si es informal, se le fija una pensión atendiendo a lo narrado, al caso concreto, a las condiciones económicas meridianamente claras hasta ese momento, y se manda a requerir del pago de la pensión en el momento. Sin embargo, no debemos desconocer que hay muchos, se puede decir, impedimentos para hacer efectivas las pensiones, porque tenemos personas que no cumplen, no tienen un domicilio fijo, unos días viven con la madre, otros días se van dizque a trabajar a algún otro lado, se están moviendo de lugar, no tienen bienes, no tienen trabajo formal, no tienen una forma de ser localizados y ejecutados. Estos inconvenientes, por supuesto, que frustran a aquellos acreedores alimentarios que están en sede judicial porque no pueden ver efectivo el derecho. Los juzgadores hacemos todas las actuaciones tendientes a que se cumpla con esta pensión alimenticia, donde en el lugar donde se encuentran las personas obligadas, ya sea en la casa misma donde la madre sabe que está viviendo esta persona, y se ordena la ejecución. También se abren carpetas de investigación por cuestiones de abandono de estas obligaciones. Estos son inconvenientes claros y que no los podemos dejar a un lado. Sin embargo, existen otro sector de la población donde se da a conocer que tiene un trabajo estable y se ordena el descuento inmediato. Regresando un poquito a la violencia psicológica que se establece en la ley general, inicia en ocasiones desde antes de que el obligado alimentario se separe de la madre de sus hijos. Es dentro del seno de la familia. Sí te doy dinero, pero no lo gastes para ti, es solamente para los niños. Tú no tienes derecho a gastar dinero en tu persona porque yo trabajo para mis hijos y no para ti. Es una forma en que las están violentando psicológicamente y económicamente, porque ya la mujer siente que no tiene derecho a disponer de esos recursos para ella misma, y entonces sus necesidades las va postergando o las va haciendo a un lado simplemente porque siente que ella no está ganando el recurso, porque eso es lo que le está diciendo al varón. Ese dinero lo gano yo, pero lo gano para mis hijos, no para ti. Tú no tienes derecho. Esta violencia psicológica, por supuesto que afecta a una mujer, la va discriminando, se siente minimizada por este trato, está siendo ella objeto de reiterado de esta violencia, que a su vez sus hijos también están siendo violentados al escuchar estas frases donde se dan cuenta que solamente ellos tienen derecho a comer y no su mamá. Decía una señora, mis hijos roban para que yo coma, porque cuando van al súper a surtir la despensa, a escondidas ponen un yogur de más para mí. ¿Por qué? Porque su papá se los cuenta y ellos tratan de esconder dentro de las demás cosas un yogur para que yo tenga un yogur también, y no solamente ellos. Es un ejemplo, ¿no?, de esta situación, cómo va impactando también esta violencia emocional o psicológica en los hijos, porque están viendo cómo su mamá está siendo hecha a un lado por su padre y no la quiere incluir en esa necesidad material que tiene. Por supuesto que esta violencia no puede ser aceptada y tenemos que visibilizarla en los procesos. ¿Por qué? Porque hay que proteger a la mujer, hay que proteger a los niños, niñas y adolescentes, hay que proteger a la mujer, dado que es evidente en estos casos que está siendo discriminada, que está siendo maltratada, y no podemos cerrar los ojos a esta situación e incluirla en un derecho alimentario que ya tiene reconocido por la ley, ya sea como esposa, como concubina, como madre de sus hijos, ya tiene un derecho reconocido. Ahora hay que hacerlo efectivo para que ella pueda ser tomada en consideración, para que se sienta dignificada en el ámbito
de su familia, pero reconocida y protegida por el juzgador que está llevando ese proceso de pensión para sus hijos. Otra, voy a saltarme un poquito en cuanto a la violencia económica. La violencia económica ya no lo explicaba Alma Bautista acerca de esta omisión que es un tipo de violencia. Se omite dar este sustento, se omite, se niega, no hay esa conciencia del padre alimentista de que necesita aportar esos recursos para el bienestar de sus hijos, y no es que quiera ir contra los hijos. Su punto específico es dañar a la madre, dañar a la mujer, dañar a quien él ya no está considerando como digna de recibir esa pensión. Sin embargo, esta omisión que es tendiente a dañarla a ella, indirectamente daña a sus propios hijos. Con esta violencia económica, las mujeres se ven realmente llevadas contra la pared. ¿Por qué? Porque no saben cómo resolver esta problemática que tienen, estas necesidades de sus hijos. Es inconcebible que una madre de familia, que además de sustentar esa familia, de hacerla fuerte, de brindarles a los hijos el cariño, la protección, el cuidado, el que los baña, los peina, los lleva a la escuela, los recoge, les pone el lonche, les da de comer, etcétera, ahora no reciba ese dinero, no reciba ese apoyo económico. Tal pareciera como que está siendo castigada por ser madre, por tener la custodia, porque ella los cuida. Entonces el padre está haciendo esa omisión de dar este recurso que le corresponde dar, por supuesto, puesto que son sus hijos y ejercen la patria potestad, y por tanto es una obligación. Recordando que la institución de la patria potestad está creada para la protección de los niños, niñas y adolescentes, precisamente por su vulnerabilidad y porque esta es una obligación que a ellos les compete, tanto a madre como padre. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué los padres piensan que la madre sí puede resolver los problemas alimentarios, el problema económico, y ellos no? Porque el discurso dentro de un proceso es: yo no gano lo suficiente para dar la pensión que se me pide, yo no tengo trabajo y entonces no tengo para dar la pensión. Y la pregunta que se les regresa es: ¿y por qué, si tú no tienes trabajo, por qué consideras que la mamá sí puede y sí debe estar pendiente y debe sacar adelante a los hijos? O sea, ¿cómo es que tú conceptualizas la capacidad de aquella madre que no tiene el recurso suficiente para salir adelante y tú no? Tú debes tener conciencia de que esta obligación te corresponde, y que si no tienes trabajo tienes que buscarlo, y que si no lo encuentras tienes que pedir prestado, tienes que hacer lo que sea, pero tienes que traer el recurso a la mesa de tus hijos para que ellos tengan que comer. Si solamente se les permite decir: es que no tengo trabajo y no tengo cómo dar la pensión, implica decirle a la mamá: y tú sí puedes, tú sí lo haces, tú sí tienes que hacerlo porque tú tienes los hijos bajo la custodia. En muchos procesos, las madres están optando por voluntariamente dar la custodia, ¿sí? Voluntariamente dar la custodia, pero claro que es una violencia. ¿Por qué? Porque se ven tan presionadas en el aspecto económico, no pueden cumplir ellas con estos roles de hacer todo en la casa, de sacarlos adelante. Ya no tienen recursos, ya no hay quien les preste, ya no hay quien les dé, y acceden a dar la custodia al padre porque ya no les es posible. Sin embargo, esto es una violencia para ellas emocional terrible, tremenda, el tener que acceder a algo que no quieren hacer, pero además se violentan los hijos porque están acostumbrados a vivir con su madre, están acostumbrados a estar a su lado, a la forma de vida que han tenido con ellos, y llega el momento en que ellas, por amor a sus propios hijos, dicen: la forma en que tu padre te va a dar de comer es que te vayas a vivir con él,
pues te vas a ir a vivir con él. Es lamentable que se lleguen a estas decisiones donde las señoras están llegando a estas conclusiones de que se haga así. Sin embargo, hay propuestas de la madre, bueno, llévatelos, pero hay papás que, ¿qué creen? Que cuando ven que esto es una realidad dicen, no, siempre no, yo tampoco puedo, yo no tengo tiempo, a mí me falta un espacio, yo no tengo un lugar donde tener a los hijos. Y es una forma en que más o menos acceden a dar una pensión, pero esto no tiene que llegar a tanto. La violencia económica es una realidad, es un trabajo en el que nos enfrentamos día a día en los tribunales, es un tema de preocupación para los juzgadores y para los operadores jurídicos y obviamente para las madres. ¿Por qué? Porque es una necesidad inmediata. Satisfacer derecho a alimentos es inmediato, no se puede hacer la cuenta para después. Se come diario, se paga luz, se paga teléfono. En este caso, el internet, que ahora ya es una situación necesaria para educación de los hijos. Se paga el gas, se paga el agua, hay que tener agua caliente para los niños, etcétera. Es una necesidad. Estas violencias económicas, lo digo, es una realidad que debemos estar analizando día con día. Debemos considerar cada caso en concreto y buscar una solución a medida, porque no puede haber ninguna norma que sirva para todas las familias. Cada familia tiene sus propias necesidades, su propia historia, y como tal debemos trabajar para resolver. También aquí es importante señalar lo siguiente: las mujeres, además de esta violencia psicológica, emocional y económica, están siendo objeto de violencia sexual derivada precisamente de la violencia económica. El varón condiciona los alimentos a relaciones íntimas con las madres y ellas se ven obligadas, si no hay otra forma, de tener el recurso, de ceder a estos abusos que se están cometiendo por parte de los padres. ¿Por qué? Porque es la única forma en que puede ver reflejada ese cumplimiento económico a través de que ella ceda a estas peticiones. Es lamentable, pero es lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Sí, tenemos que seguir trabajando en el ámbito de nuestras competencias. Yo quiero decirles que en el estado de Michoacán, se prevé las dos formas de acceder a la pensión alimenticia: una a través de comparecencia verbal, dos a través de escrito, de demanda escrita. Esta comparecencia verbal se abrió precisamente tomando en cuenta necesidades de las mujeres con bajos recursos que no tienen acceso a la asesoría jurídica. Y es una forma en que el Estado está atendiendo a este sector tan necesitado. Dos, que inmediatamente que se recibe una demanda de pensión alimenticia, se procede a fijar una provisional con los parámetros que se tengan hasta ese momento, creyendo en lo que está narrando la madre acerca de la situación económica por la que está atravesando, sin soslayar que la presunción de los hijos menores de edad de recibir alimentos opera en su favor. No requieren de mayor prueba, únicamente por el solo hecho de ser niña, niño o adolescente, se tiene por presumida su necesidad alimentaria. 3, se ordenan los descuentos inmediatos para que se cumplan con las pensiones, y en caso de que no sea un trabajador formal, se ordena la ejecución de manera forzosa para que se cumpla con esta pensión alimenticia. Es evidente que los aspectos como el divorcio, la disolución de las sociedades o de las relaciones consensuadas, formales, estables, una ruptura sentimental de pareja, noviazgo, etcétera, trae como consecuencia precisamente que se suspende esta vida común
que se suspenda este compartir obligaciones y que desenlace inmediatamente esta causa de violencia económica, como es no proporcionar los alimentos. Esta inasistencia alimentaria que se debe contemplar en esta violencia económica tiene que hacerse mayor énfasis para tomarla en cuenta con perspectiva de género, con perspectiva de infancia y sí, maestra, ya vi la mano. Adelante. Perspectiva de infancia para darles respuestas a las mujeres y niños, niñas y adolescentes a este derecho que tienen de tener una vida digna a cargo de sus propios deudores alimentarios. Ya en los 5 minutos que restan podemos concluir con esta participación. Muchísimas gracias, José María Guadalupe Maldonado. Excelente también desde la experiencia, pues como juzgadora de pues todas las situaciones que se presentan y bueno, pues que ustedes cotidianamente enfrentan y bueno, pues que están tratando de resolver de la mejor manera para las familias, para las mujeres, para las niñas y los niños. Maestra Alma, adelante por favor, si gusta nuevamente para sus conclusiones. Sí, claro, ya para concluir, termino la intervención que tenía hace un momento. Justamente la violencia económica no solamente se queda en esa negativa a cumplir desde un inicio o no solamente se queda en esas limitaciones, también tenemos violencia económica durante los procesos, como nos mencionaba la licenciada, la maestra. Y pues bueno, los deudores alimentarios pues han tenido conductas que sin duda alguna siguen perpetuando esta violencia económica. Existen malas prácticas también por parte de las personas que nos dedicamos al estudio de derecho y estas malas prácticas pues definitivamente lo único que hacen es lastimar los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes y de las mujeres. Por fortuna hemos tenido criterios también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han tratado de contrarrestar este tipo de prácticas. En algún momento, por ejemplo, los deudores utilizaban como argumento el tener otras infancias, el ser padres de otras niñas o niños, y eso lo utilizaban pues para no estar brindando una pensión suficiente, que cabe destacar que en México las pensiones no son suficientes, que más del 50% de procesos de pensiones alimenticias no se cumplen aún con sentencia, los deudores no cumplen aún con sentencia. Entonces, pues bueno, utilizaban este argumento de tener otros hijos e hijas, aunque no cumplieran con esos hijos e hijas, pero lo utilizaban como argumento para estar limitando la pensión económica. Sin embargo, pues está el criterio que les muestro en pantalla, que es justamente derivado del amparo directo en revisión 1977, diagonal 2014, en donde dice que si bien es cierto, se puede estar explicando al juez o a la jueza que existe otra persona que también depende de ese deudor alimentario, pues tienen que comprobar y las personas que están encargadas de la impartición de justicia tienen que verificar también que realmente esté cumpliendo con esa otra infancia o con esa otra adolescencia y no dar por hecho simplemente que con esta justificación ya vamos a estar limitando el establecimiento de pensiones alimenticias. También de los criterios novedosos son el pago de pensiones retroactivas, está también el caso de la pensión compensatoria, que es otra visibilización y que es justo, que busca justamente resarcir este daño histórico, esta desigualdad económica que existía y esta no valorización de los cuidados, de la crianza que se llevan las mujeres de manera histórica por esta distribución de roles que ha existido. Y bueno, pues platicarles también un poquito que este problema, pues, si bien es cierto, existen criterios atinados, existe ya este impulso progresista, este impulso que busca transformar nuestras realidades, pues no es suficiente, necesitamos también que el Ejecutivo esté implementando políticas públicas que coadyuven, necesitamos que el Legislativo también esté positivizando a raíz de esta perspectiva de género y de estos principios que ya están establecidos para poder brindar justicia a las infancias y adolescencias, y pues esto es un problema que nos escapa, es un problema
problema social, es un problema en el que todos y todas debiéramos estar interesados e interesadas, porque estamos hablando de niños y niñas que en un futuro van a ser las sociedades que vamos a tener cuando seamos nosotras personas mayores. A raíz de esto, también a nivel social, en Oaxaca implementamos la encuesta estatal sobre responsabilidad en crianza y abandono paterno, y pues esta encuesta sirvió muchísimo para destruir ciertos argumentos que son falacias realmente y que nos hemos creído como sociedad y que solamente estereotipan a las mujeres y estigmatizan el movimiento de las mujeres en búsqueda de los derechos alimentarios de sus hijos e hijas. Por ejemplo, un argumento que incluso la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos ha utilizado en esta acción de inconstitucionalidad que nos mencionó la compañera Diana, es que se les estaba privando el derecho al trabajo a los deudores alimentarios al restringirles el acceso al servicio público, y que cómo iban a pagar la pensión alimenticia si no tenían trabajo. Quiero informarles que en los resultados de este gran informe que junto con colectivas pudimos llevar a cabo, tenemos que de los padres que viven en unión con sus parejas, el 90.7% trabaja. Es decir, 1 de cada 10 no tiene empleo, pero solo 1 de cada 10. En cuanto a los deudores alimentarios de infancias que están en este incumplimiento de obligaciones alimentarias, pues también preguntamos si el padre de sus hijos e hijas trabajaba, y resulta que 91.9% de los padres que adeudan pensiones trabajan. Es decir, destruyamos ese falso mito de que no cumplo porque no tengo, o no cumplo porque no tengo trabajo, o no cumplo porque no tengo dinero. No cumplen porque el sistema les ha permitido incumplir, porque existe impunidad, porque existe un solapamiento también general, existe una apatía social, no le damos la importancia a los niños y a las niñas, seguimos reproduciendo estereotipos en contra de las mujeres, y también preguntamos dentro de este estudio qué tanto contribuían esos que sí trabajan, porque debiéramos entender que si 9 de cada 10 trabajan, pues 9 de cada 10 aportan, pero resulta que en las uniones en donde sí existe un matrimonio, una pareja de hecho o un concubinato, aporta un 49.3% de los padres, es decir, menos de la mitad está cumpliendo aún con trabajo. Y pudiéramos entender que quizás 1 de cada 10 no cumpliera porque no tiene trabajo, pero resulta que la demás parte de la población, es decir, el 50%, no está aportando económicamente simplemente porque no quiere. Y la madre, o en este caso la pareja, pues es la que se lleva esa doble carga de estar aportando al hogar, de estarse limitando en su patrimonio, en su economía, y también estar llevando a cargo el cuidado y la crianza. También cabe destacar que el cuidado y la crianza pues no significa solamente estar de manera activa y de manera inmediata con los niños y niñas. También la gestión, y ya es criterio establecido que la gestión, es decir, verificar quién va a cuidar a mis hijos, a quién le voy a pagar, a dónde voy a llevar la ropa a lavar, y todas estas gestiones que implican una carga psicológica a las mujeres de manera diferenciada, pues también es gestión y también es dedicarse a las labores del hogar. La mayoría de padres no participa en el cuidado de hijos e hijas, partiendo de estas parejas en unión. Entonces vemos que es un problema que va más allá del incumplimiento. Es un sistema patriarcal el que nos atraviesa, es un problema que realmente deviene de cómo nos hemos pensado como hombres y cómo nos hemos pensado como mujeres, y pues debemos estarnos involucrando. También cabe destacar que en esta encuesta, la mayoría de las madres, 8 de cada 10, que sí demandaron, consideran que su proceso de pensión alimenticia no fue justo. Y dicen o nos platican que no fue justo porque tuvieron que finalizar quizás su proceso, pero porque estaban cansadas, desgastadas, ya estaban hartas de las violencias que las rodeaban, como la violencia vicaria, que es justamente el utilizar a los niños y a las niñas como un instrumento, como un objeto, para poder estarlas reprimiendo o castigando por el hecho de haber solicitado la pensión alimenticia. Y la mayoría de pensiones que llegaron a acuerdos, pues tuvieron que aceptarlas, pero son mínimas, no garantizan plenamente los gastos que corresponden a los hijos e hijas, y pues es lamentable porque también de todos los casos que pudimos analizar, que fueron 390 como objeto de estudio, pues de las personas que eran deudoras alimentarias solamente habían demandado menos del 40%.
Es decir, estamos hablando de un 60% que ni siquiera llega a las instituciones, solamente se está resolviendo sobre un porcentaje mínimo y no hemos logrado como sociedad empatizar ante la lucha de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Seguimos repitiendo estereotipos, seguimos estigmatizando a la madre, que la madre demanda porque quiere dinero, que el dinero lo ocupa para las uñas, etcétera, y seguimos pensando que somos propiedad. Los hombres nos siguen viendo como propiedad de ellos, y si no cumplimos con ese rol de ser calladas, de no demandar, de asumir nuestra carga, que socialmente también nos han asignado como madres, pues simplemente somos recriminadas, somos criticadas y en el peor de los casos somos víctimas de todas estas violencias sistemáticas y posiblemente podemos llegar a ser víctimas de feminicidio. En estos momentos justamente me acababa de llegar un mensaje de una compañera que fue luchadora, que estuvo implementando también la encuesta en ERSI, acaba de ser privada de la vida. Entonces, imagínense, si no hemos logrado empatizar, si no hemos logrado aterrizar que todas las violencias nos atraviesan como mujeres, si no logramos tener esta sensibilidad como operadores y operadoras jurídicos, no va a servir de mucho los criterios que vaya estableciendo la Suprema Corte. Necesitamos sensibilidad, necesitamos empatía. Desde que recibimos a una persona víctima, desde el personal que está como oficial, desde el que está recibiendo, desde el que está en el registro, puede estar salvando una vida, porque el hecho de que una mujer se atreva a denunciar, a demandar, es porque ya pasó por un proceso previo de decisión y es porque realmente tuvo una sobrecarga y que decidió, a pesar de todas sus violencias, alzar la voz y pedir justicia. Entonces, pues yo hasta aquí dejaría mi intervención, esperando que nos sensibilicemos más en estos temas, que nosotras mismas, nosotros mismos nos capacitemos y vayamos tratando de comprender por qué este fenómeno social nos ha atravesado a todos y a todas. Muchísimas gracias, maestra Alma Bautista. Debo decir que, bueno, en alguna ocasión tuve la oportunidad de ver los resultados de esta encuesta de una manera muy amplia y que la maestra Alma Bautista, junto con las otras mujeres de las colectivas, realmente lograron identificar además una gran cantidad de formas de ser deudores alimentarios y que me parece que es muy interesante, que ojalá que lo podamos tener, maestra, para que lo podamos compartir. Lamentamos muchísimo la noticia que nos acaba de dar, la verdad es que duele mucho saber que en esta búsqueda de justicia muchas veces las mujeres pues somos víctimas de justicias mayores. Entonces, pues lo lamentamos mucho y ojalá que puedan recibir también de nuestra parte condolencias los familiares de esta mujer y pues que sea justicia para ella también. Voy a ceder también el uso de la voz a la jueza María Guadalupe Maldonado. Adelante, por favor, para que nos dé sus conclusiones. Muchas gracias. Primeramente, me uno a lamentar esta pérdida de la vida de una mujer que simplemente pues estaba haciendo lo que le correspondía, defender un derecho, y en este caso era un derecho alimentario. Qué lamentable que estemos pasando todavía por esto, y por ello yo concluyo que la violencia económica contra la mujer derivada de la inasistencia alimentaria debe ser atendida como violencia de género. Por la simple omisión del incumplimiento del deber legal de prestar estos alimentos, es violencia de género de la que estamos hablando. El hecho de trasladar la responsabilidad en el pago de los gastos de la familia a la mujer por tener el cuidado de los hijos degenera por sí solo la afectación económica en la mujer, quien está cargando con este deber, con esta obligación, haciendo incluso a un lado su propia dignidad de persona, porque todos los recursos que puede allegarse son destinados a sus hijos y se deja ella en un segundo plano de atención, incluso poniendo en riesgo hasta su propia salud. Por otra parte, también considero que se trata de un tema de sensibilización. ¿Quién debe ser sensible? Debemos ser sensibles los operadores jurídicos, tribunales, personal que lo integra,
Pero también hay un aspecto que quiero resaltar mucho y es la sensibilidad del foro de abogados que presta la atención y presta la asesoría jurídica a los padres que son obligados alimentarios. ¿Por qué? Porque este foro de abogados, en lugar de alentar el incumplimiento, que parece que es una cuestión de cultura, la cultura del incumplimiento sigue estando presente. Esta sensibilidad es, en este caso, dirigida de mi parte al foro de litigantes, hombres y mujeres, en que no se sirvan para que este hombre siga incumpliendo con la pensión. Se deje a un lado esta visión de darles recursos, ideas del incumplimiento. Salte de trabajar, cambia los bienes a tu nombre, ponlos a nombre de otra persona, no pagues lo que pagabas antes, ahora da menos. Un sinfín de estrategias que parecen de litigio, pero que van en contra de los derechos de niños, niñas, adolescentes y de las mujeres. Esta sensibilidad se les pide a los foros porque en la medida de que vayamos nosotros logrando vencer esta apatía, vencer esta violencia que está presente en los varones, vamos a procurar y tener una sociedad más sana, más libre, sobre todo mucha libertad en las mujeres para poder tomar decisiones y sentirse apoyadas por quien comparte con ellas esta obligación de criar a los hijos, de sacarlos adelante. Pediría y hago énfasis en este foro, en los foros de abogados, para que no se presten, para que dejen de hacer este papel de estar brindando una asesoría que va contra los derechos de las mujeres, de las niñas, de los niños y de los adolescentes. También es muy importante que se implementen políticas públicas para atender a las mujeres del sector rural y semirural. Están sufriendo mucha violencia económica y todavía no tienen acceso a una atención para vencer estas necesidades. Cuentan sí con programas gubernamentales, pero no son suficientes. Debe estar presente el padre cumpliendo con sus obligaciones. En síntesis puedo decir, este incumplimiento de obligación alimentaria está siendo generador de una violencia de género bajo la modalidad de violencia económica. Debemos trabajar cada quien desde el ámbito de sus competencias en salir de esta violencia en que estamos todos inmersos en beneficio de nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues se nos fue un poquito el tiempo, ya no vamos a tener mucho tiempo para preguntas, pero sí me gustaría más o menos leer algunas de los comentarios que, bueno, a lo mejor también ustedes ya han venido viendo, sobre todo, bueno, pues también algunas sentires, ¿no? de pésame para la familia y pues lamentando el fallecimiento, bueno, el asesinato, el feminicidio de esta compañera. Y también, bueno, comentarles que tenemos muchas felicitaciones. Me parece que ha sido una mesa muy coincido con nuestros asistentes en que ha sido una excelente mesa que hemos tenido y que espero que así se perciba también en las personas que han estado por aquí como asistentes. Y bueno, pues muchas felicitaciones. Nos preguntan, ¿no? Por ejemplo, para gastos y cosas durante el embarazo también entran. Me parece que ya también se mencionó que sí, que efectivamente hay ese derecho. Por acá nos dicen, al respecto de la problemática que empieza en casa, nos dicen desde las madres misóginas. Bueno, yo aquí sí me gustaría nada más comentar que recordemos que las madres no criamos en soledad, que no criamos en islas, que el entorno también es muy importante para los temas que tienen que ver con las formas de educar. Incluso siempre decimos, ¿no? Que los padres también a veces educan en estas ausencias, ¿no? Hay muchos comentarios.
todos muy, muy positivos y pues por supuesto me parece que esta invitación que también nos hace la jueza a los y las abogados y abogadas para que pues también no en ese ánimo a veces pues de ser un poco, si se puede decir así, picapleitos, ¿no? Generen más dolor y más violencia a las personas que son pues víctimas de ya esta violencia económica. Entonces, bueno, pues nos dicen que ha sido de las mejores ponencias que han visto. La verdad es que me da muchísimo gusto porque, bueno, justamente de lo que estamos tratando de hacer en esta serie de actividades, de eventos en los que hemos participado tanto con el Poder Judicial del Estado como con la Normal Urbana de Morelia, de Michoacán, es justamente tratar de llevar a todas y a todos ustedes pues una realidad que existe y que ya no podemos seguir negando. Todavía nos encontramos espacios en donde se sigue negando la violencia contra las mujeres, cosa que es lamentable y que ya tendríamos que estar partiendo de que esa violencia existe y de que tendríamos ya que estar dando más bien pasos en el sentido de tratar de resolver estas formas de violencia y de establecer pues mecanismos, alternativas y sobre todo pues nosotras acá convocamos a una profunda reflexión al respecto de qué es lo que estamos haciendo también como sociedad y por supuesto también como gobierno para resolver estos problemas que como bien lo decía también la maestra Alma y la maestra Diana Luz, que lamentablemente se tuvo que salir antes, son un problema endémico, son un problema generalizado que ya ameritaría pues reacciones mucho más importantes de toda la sociedad y de gobiernos, por supuesto. Muchísimas gracias. Yo agradezco enormemente a la maestra Alma Daisy Bautista, a la maestra Diana Luz Vázquez y por supuesto a la jueza María Guadalupe Maldonado, mujeres pues como les decía al principio, valientes, fuertes, que están haciendo un enorme trabajo y pues también yendo contracorriente porque en todo esto nos toca luchar de manera cotidiana. Muchísimas gracias a todas y a todos. Ha sido una excelente mesa y sí, comentarles que pueden solicitar a través del módulo de acceso a la información de la Casa de la Cultura Jurídica la grabación de este evento. Y también comentarles que la liga de registro para su asistencia se encuentra en el chat para que por favor sean tan amables de colocar ahí sus datos. Y bueno, pues no me queda más que agradecer a nombre del Poder Judicial de la Normal Superior de Morelia, Michoacán, esta colaboración y por supuesto una vez más reiterar mi reconocimiento, mi respeto y mi admiración a nuestras tres ponentes. Muchísimas gracias, que tengan una muy excelente tarde. Les mando un abrazo a todas y a todos.
Dejamos la sesión abierta durante unos minutos para que puedan tener tiempo de registrar su asistencia. Les pedimos por favor no olvidar esta parte. Es muy importante para que puedan posteriormente acceder a la constancia por su asistencia a esta sesión.